Quizás la habitación más impresionante del Papa sea un amplio armario denominado la sacristía. En su interior se encuentran algunos de los tesoros más valiosos del catolicismo que han heredado los papas durante siglos. El hermano Edward Delling es un monje agustiniano que nos otorga un acceso especial a esta invaluable colección. Esto no es un museo, es un tesoro, donde se conservan los objetos más preciados del Papa. El Papa actual todavía utiliza algunos de estos artículos. Según la tradición de varios siglos de antigüedad, él y otros 2 monjes están a cargo de cuidar las vestiduras, mitras y otros accesorios del Papa. Increíblemente, la única responsabilidad terrenal de estos monjes es cuidar estos preciosos objetos. Por aquí tenemos las diferentes mitras. Esta la utilizó el Papa Juan Pablo II. Estos son los anillos que utilizaron varios papas. Luego tenemos las cruces pectorales que, por lo general, el Papa se pone encima. Aquí se guarda el bastón del Papa, denominado báculo. El Papa Benedicto lo utiliza en las procesiones más importantes. No es para caminar, es el símbolo de su autoridad y de su poder espiritual. Detrás de algunas de estas puertas no hay armarios. Son pasadizos secretos que conducen a habitaciones donde se encuentran algunos de los objetos más valiosos de la colección. Son objetos que los papas han coleccionado durante siglos. La mayoría de los tesoros del Vaticano provienen de la época del Renacimiento, el auge del poderío de la Iglesia y de su corrupción. El papado se convierte en un juguete para las familias pudientes de toda Italia. Esas familias comienzan a ganar poder y cuando lo consiguen tienen tanto dinero que ambicionan obtener más poder a un nivel superior. El papado se convierte en la joya más codiciada. ¿Qué más querría una madre o un padre para su hijo que verlo convertido en papa? Una de esas familias era la de los Borgia. En 1492 el cardenal Rodrigo Borgia se convierte en el Papa Alejandro VI. Su familia sobornó a los cardenales con grandes cantidades de plata para que lo eligieran. Una vez convertido en papa, envenena a sus rivales cardenales y luego acepta sobornos para sustituir sus puestos. Es cierto que hubo papas que no fueron muy santos en realidad. La corrupción comenzó con personas que ambicionaban obtener poderes secular. Lamentablemente, esa no fue una buena época en la historia de la Iglesia. Estos papas vivían como reyes, eran corruptos, viciosos, hacían fiestas extravagantes y construyeron suntuosos palacios para ellos. Comparado con ellos, Paris Hilton luciría como una indigente. Estos horribles papas, estos papas terribles y nefastos, fueron los que crearon los objetos que las multitudes de peregrinos acuden a ver hoy en el Vaticano. Es una verdadera ironía. En el interior del Vaticano se encuentra una habitación. Esta contiene los tesoros más valiosos del Papa. Las vitrinas de la sacristía papal están llenas de preciosos objetos en plata y oro, invaluables obsequios de monarcas europeos que tienen siglos de antigüedad. Y esta es apenas una fracción de la riqueza de la Iglesia. Tomen en cuenta los tesoros sagrados que están dentro de la Basílica de San Pedro, o las miles de irreemplazables obras de arte en el interior de los museos del Vaticano. Los objetos que se exhiben en el Vaticano son apenas la mitad de lo que había. Reyes y generales, así como bárbaros, saquearon objetos en el transcurso de los siglos. Imaginen si estuviera todo. Solo la Capilla Sixtina tiene un valor estimado de $800 millones. Estos tesoros visibles nos hacen preguntarnos a cuánto asciende la riqueza del Vaticano. La respuesta es complicada. La gente visita el Vaticano y piensa, la iglesia es rica.
Pero muchos de esos objetos son obras de arte sacro. No se pueden robar una pintura del Vaticano y venderla, ni ofrecerla en eBay. Son piezas invaluables. El fastuoso arte que vemos en el Vaticano se originó en el auge del poderío del papado durante el Renacimiento. En el siglo XVI, el Papa es como un rey. Gobierna sobre un amplio territorio denominado los Estados Pontificios. Es el mayor terrateniente de Italia. De esta manera el papado deja de lado su autoridad espiritual para convertirse en una autoridad terrenal. Los papas recaudan impuestos, utilizan ejércitos para confiscar las riquezas de sus enemigos y acumulan fortunas imponiendo su autoridad como reyes. Las riquezas que acumulan les permiten crear los monumentos más apreciados del Vaticano. La Basílica de San Pedro, el techo de la Capilla Sixtina, las estancias de Rafael e incluso el Palacio Apostólico, todos creados durante el siglo XVI por estos papas pudientes. Desde luego, todo eso fue arrasado en el siglo XIX. En 1870 el imperio del Papa se derrumba. El rey Víctor Manuel marcha a lo largo de Italia y logra unir todos sus territorios bajo un solo mando. Por primera vez, desde los días del Imperio Romano, Italia está unida. Forzaron al Papa y a las fuerzas papales a retirarse a la ciudad de Roma y luego, algunos años después, a las 44 hectáreas del estado de la ciudad del Vaticano que conocemos en la actualidad. Víctor Manuel es aclamado como el padre de la Italia moderna, pero para el papado es un desastre. El Papa, quien gobierna toda Italia central, se retira en el interior de los muros del Vaticano. Le han arrebatado todas sus tierras y sus ingresos fiscales. El Papa estaba prisionero dentro del Vaticano. Había gobernado el mundo conocido. Todo terminó. Aunque parezca increíble, a principios del siglo XX el Vaticano estaba en bancarrota. Finalmente, en 1929, Italia acuerda permitirle al Vaticano constituirse como un país independiente y le paga al Papa $92 millones. 1.100 millones de dólares actuales como compensación por la pérdida de los estados pontificios. Con ese capital inicial y las donaciones de católicos en todo el mundo, el Vaticano comienza a recuperar sus finanzas. Entonces, ¿cuánto dinero tiene el Vaticano actualmente? La mayoría de las respuestas se pueden encontrar en este importante edificio de 4 pisos. Detrás de la Basílica de San Pedro se encuentra el Palacio de la Gobernación, el Capitolio de la Ciudad del Vaticano. Sus enormes puertas casi nunca se abren para quienes no sean empleados oficiales del Vaticano. Pero al subir al segundo piso, encontraremos la oficina del presidente de la Gobernación. Yo le reporto al Santo Padre, claro. El Santo Padre es la cabeza de este pequeño estado. El Papa está a la cabeza del Vaticano, pero el cardenal Giovanni Laiolo es quien dirige las operaciones del día a día en el estado de la Ciudad del Vaticano, incluso las finanzas. Estamos a cargo de todo lo que respecta a la vida cotidiana de una ciudad pequeña que también es un estado. Somos responsables de la seguridad, respondemos por el orden en el país, del tráfico, y también velamos por los museos. Sin embargo, según las cifras del presupuesto del cardenal, la Ciudad del Vaticano no percibe muchos ingresos. Nuestros ingresos provienen de la boletería de los museos del Vaticano, de 2 pequeñas tiendas que tenemos para nuestros empleados y de la emisión de estampillas y monedas de euro. Eso es todo. Ni siquiera se recaudan impuestos. No hay impuestos. El estado de la Ciudad del Vaticano es el país más feliz del mundo en ese sentido.
Quizás el cardenal deba pensar en algún impuesto. Según el presupuesto del año 2009, los gastos de la Iglesia Católica alrededor del mundo fueron de 320 millones de dólares y solo obtuvo 315 millones de dólares en ingresos. En los últimos 2 años hemos tenido déficit. El hecho de que su presupuesto esté en rojo no implica que el Vaticano no tenga dinero. El verdadero secreto de la riqueza del Vaticano se halla aquí, en esta antigua torre de piedra. Es la sede de una de las instituciones financieras más reservadas del mundo, el Instituto para las Obras de Religión, mejor conocido como el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano es una especie de institución independiente que administra fondos para órdenes religiosas, de sacerdotes y de ese tipo de asuntos alrededor del mundo. Los ahorradores del banco son empleados e institutos del Vaticano, así como otras organizaciones católicas. El banco invierte su dinero en varios fondos, y todas las ganancias se utilizan para financiar obras religiosas en todo el mundo. El capital que maneja el Banco del Vaticano es un secreto bien guardado. Nadie sabe cuántos miles de millones de dólares están depositados en el Banco del Vaticano. En 1994, un funcionario del banco reveló que había alrededor de 4.000 millones de dólares en depósitos y quizá otros 1.000 millones en capital circulante. Pero son meras conjeturas. Lo que sí sabemos es que la Iglesia y sus diócesis locales son uno de los más grandes terratenientes del mundo. Se estima que el valor de sus propiedades en la ciudad de Nueva York se eleva a más de 2.500 millones de dólares. En Roma, el terreno que ocupa el Vaticano está valorado en alrededor de 1.500 millones de dólares. Pero el Vaticano no va a vender todas las iglesias católicas en el mundo y no puede obtener grandes ganancias de las obras de arte sacro que se encuentran en sus basílicas y museos. Hay personas que dicen que deberían vender todas las obras y utilizar el dinero para ayudar a los pobres. Es una noble idea, pero las magníficas obras de arte del Vaticano son también una herencia cultural y un legado de Italia. El Papa se considera un protector de ese legado. Pero a pesar de las ganancias del Banco del Vaticano, nadie gana salarios elevados o bonos anuales. No es una operación que produzca dinero. Todos los ingresos se emplean para financiar la misión del Papa dirigida a las organizaciones benéficas. A fin de cuentas, el Vaticano cuantifica su riqueza no por la cantidad de dinero, sino de almas.